Bueno, hoy les traigo unos ejercicios de funciones. En total eran 8 ejercicios los cuales me tocaba desarrollar para mi primer parcial de cálculo diferencial de la universidad. Todos los ejercicios debían ser resueltos por medio del programa Derive 5 y por cuestiones de tiempo, gracias a que tengo un máximo de 15 minutos para explicar cada ejercicio, voy a explicar en teoría de qué se trataba cada uno, la primera parte del ejercicio para ver cómo los desarrollé. Entonces, primero vamos con el ejercicio número 1. ¿De qué se trataba este ejercicio? Entonces, el ejercicio número 1 nos daba unas funciones en las cuales teníamos que definir a x con un valor numérico, reemplazar y encontrar el resultado por medio del programa. Entonces, lo que hacíamos era definir a x con un valor numérico por medio de esta opción del programa, que es definir. Definíamos a x con 1, reemplazábamos en la ecuación 3x al cuadrado más 5x menos 2 y encontramos el resultado, que es igual a 6. Luego, acá x está definida ahora como 0 para la misma función y el resultado que arroja el programa es menos 2. Acá teníamos la función definida, teníamos a x definida como menos 2 para la misma función y el resultado que nos da es 0. Acá x está definida como 2 para la función x dividido x al cuadrado más 1. Entonces el programa nos arroja que reemplazando x con 2 en esta función, el resultado es 0,4. Bueno, eso era en teoría lo que tocaba hacer en este primer ejercicio, pero me gustaría hacer un paréntesis en estas dos funciones, que es menos 2x más 4, siempre y cuando x sea menor o igual a 1, y acá x al cuadrado más 1 siempre y cuando x siempre sea mayor a 1. Entonces, en este primer ejercicio tenemos que x está definido como 3, pero para resolver la función, entonces el programa va a actuar dependiendo de la condición que tenga. Entonces la condición acá es que x es menor o igual a 1. Entonces, si x está definido como 3 y reemplazamos en la función, como vemos, este valor de x no cumple la condición, por lo tanto el programa va a tomar que es falso y no se puede resolver, mientras que acá x es igual a 1. Y si vemos, la condición se cumple gracias a que x puede ser menor o igual a 1. Entonces x es 1, 1 igual a 1, y por lo tanto el valor que nos arroja es 2. En el otro ejemplo que dije, que es x al cuadrado más 1 siempre y cuando x sea siempre mayor a 1, pues acá definimos a x como 3 y si nos damos cuenta, la condición se cumple. Por lo tanto, el resultado que arroja es 10. Mientras que acá x es igual a 0. Entonces, como vemos, la condición no se cumple gracias a que x siempre tiene que ser mayor a 1. Entonces el programa no lo arroja como falso. Así que en teoría eso era lo que tocaba hacer en nuestro primer ejercicio. Ahora vamos con el segundo ejercicio. ¿Qué nos tocaba hacer en el segundo ejercicio? Entonces también se nos daban unas funciones. En este caso, raíz de 2x menos 4, y teníamos que hacer la gráfica de dicha función y encontrar el dominio de cada una. Entonces, en este caso, la función es raíz de 2x menos 4, tenemos la respectiva gráfica, y ¿qué hacemos para hallar el dominio? Como tenemos una raíz, debemos saber que la raíz de un número negativo no existe. Por lo tanto, el mínimo valor que puede tomar x para satisfacer la ecuación sería 2, gracias a que 2 por 2, 4, menos 4 es igual a 0, y raíz de 0 es 0. Entonces, ese sería el mínimo valor que podría tomar x. Por lo tanto, el dominio va desde menos 2 incluido hasta el infinito sin incluir. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque infinito es un valor que no se puede contar, por lo tanto siempre va a estar el dominio abierto para infinito o para menos infinito. Acá, la siguiente función, x al cuadrado más 5 dividido x más 2. Entonces, acá tenemos una división. Entonces, como sabemos, cualquier número dividido entre 0 no existe o es indefinido. Por lo tanto, para hallar el dominio, acá podemos ver la gráfica, para hallar el dominio tenemos que tener en cuenta que este valor, los valores de x, tienen que satisfacer este pedazo de la división con el fin de que no dé 0. Entonces el dominio va desde menos infinito hasta menos 3 y de menos 1 hasta el infinito. Si nos damos cuenta, el valor excluido del dominio es menos 2. ¿Por qué? Porque si reemplazamos a x con menos 2 sería menos 2 más 2 es igual a 0, y como vimos, ningún número o todo número dividido entre 0 es indefinido. Por último, para terminar la explicación de este ejercicio, tenemos la función 3x al cuadrado menos 6. Entonces, como vemos, no tiene raíz ni divisiones que condicionen aún más
la búsqueda de nuestro dominio. Entonces tenemos que el dominio son todos los x que pertenezcan a los reales que vayan desde menos infinito hasta infinito, y pues tomando cualquiera de los valores de menos infinito a infinito la función va a dar, y esta es la respectiva gráfica de nuestra función. Ese fue el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué decía el ejercicio número 3? Nos daban una serie de funciones y teníamos que averiguar si la función era par o impar. Entonces tenemos primero esta primera función que es 2x al cubo menos 4x. Entonces hay que tener en cuenta que para que una función sea par tiene que cumplir la condición de que f de menos x es igual a menos f de x, y para que una función sea par se tiene que cumplir la condición de que f de x sea igual a f de menos x. Entonces volvemos a nuestra primera función. Entonces acá definimos a x como 7, reemplazamos y nos dio este valor. Entonces acá sería f de x es igual a 658. Acá reemplazamos a x con menos 7, o sea que sería menos x en la misma función que es f. Entonces sería f de menos x es igual a menos 658. Como vimos, no nos dio el mismo valor, por lo tanto no es par. Ahora vamos a ver si es impar. Y acá x vuelve a ser 7, pero la función es negativa, o sea multiplicada por menos 1. Por lo tanto sería menos f de x, y como vemos acá estos valores nos dan igual. Por lo tanto la función es impar, puesto que cumple la condición anteriormente dicha de que f de menos x es igual a menos f de x. Ahora vamos a ver una función par, que es el típico valor absoluto. Sabemos que el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser positivo. Entonces, como vemos, así le demos un valor negativo al valor absoluto, siempre va a dar el valor positivo. Entonces se cumple la condición de que f de x es igual a f de menos x, por lo tanto la función valor absoluto de x más 5 es par. Y por último vamos a ver un ejemplo acá, que es cuando la función no es par ni impar, porque no cumple las condiciones para que la función sea par o impar. Entonces acá tenemos que hicimos lo mismo que el ejercicio que expliqué anteriormente. En este mismo ejercicio definimos a x positivo y negativamente, 7, menos 7 y 7, y pasamos la función a negativa o cuando estaba normal. Y como vemos, ninguno de los valores da igual, da 65, 37 y menos 65. Por lo tanto la función no es par ni impar, ya que no cumple con las condiciones para que sea par. En primer lugar, que es f de x es igual a f de menos x, o en segundo lugar sea impar, f de menos x es igual a menos f de x. Ese fue nuestro tercer ejercicio. Ahora vamos con el cuarto ejercicio. ¿Qué nos decía el cuarto ejercicio? Entonces el cuarto ejercicio también nos daba una serie de funciones las cuales teníamos que hallar su gráfica. Luego, a partir de esta función teníamos que graficar otras tres funciones para ver cómo eran sus transformaciones a partir de la primera. Entonces acá tenemos la función x al cuadrado, que es la típica parábola. Acá tenemos menos x al cuadrado, se multiplicó por menos 1. Por lo tanto, como es negativa, toma una forma al revés de la que está arriba. Entonces siguen estando ubicadas en el mismo lugar, pero esta está sobre el plano negativo. Acá tenemos x elevado al cuadrado más 3. Como vemos, se le suma un 3, por lo tanto la función se desplaza 3 unidades hacia arriba. Y por último, para concluir este ejercicio, tenemos 4 menos, ese menos hay que tener muy presente, x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, como tiene un menos la x, va a ser al revés, y como vemos, la función se desplaza 4 unidades hacia la izquierda. Entonces eso era de lo que se trataba nuestro cuarto ejercicio. Ahora voy a explicar el quinto ejercicio. Entonces, en el quinto ejercicio nos daban un par de funciones. En cada numeral un par de funciones que tenían que ser sumadas, restadas, divididas y multiplicadas. Y en base al resultado que nos daba, teníamos que hallar el dominio. Hay que tener en cuenta que en este ejercicio no se define a x con valores numéricos. Entonces acá vamos con las dos primeras funciones que nos dan, que es 1 dividido 2x menos 3 más 3x al cuadrado. Entonces es una suma, operamos, el resultado nos da así, por lo tanto vamos a hallar el dominio. Entonces, como dije, en una división es importante que para hallar el dominio x no tome valores para que esta parte de la división dé 0, porque todo número dividido entre 0 es indefinido. Entonces, como vemos, el dominio va desde menos infinito a
3 medios sin incluirlo y de 3 medios a infinito, como lo podemos ver acá. Y si reemplazamos, no nos va a dar 0. Acá las funciones están restando. Ahora es 3x al cuadrado menos 1 dividido 2x menos 3. Nos da un resultado similar. La diferencia es el signo en el 1, pero la misma fracción de la división nos da la misma, que es 2x menos 3. Por lo tanto, el dominio va a ser igual. Acá la función se está multiplicando. Como la función se está multiplicando, el programa nos arroja este resultado, y como vemos también la fracción de la división da igual que los otros dos casos, o sea la suma y la resta, por lo tanto el dominio va a ser el mismo. Y por último, las dos funciones se están dividiendo y el programa nos arroja este resultado. Entonces, como vemos, no hay condicionantes como raíces o divisiones para que nos hagan más difícil encontrar el dominio, por lo tanto x puede tomar cualquier valor de menos infinito a infinito que pertenezcan a los reales. Entonces, ese fue el ejercicio número 5. Ahora vamos con el ejercicio número 6. ¿Qué nos decía el ejercicio número 6? Nos daba una función f y una función g y teníamos que componerlas entre sí. Entonces, voy a explicar el primer numeral, el numeral a. Entonces, encontramos que la función f es igual a x al cubo y la función g es x más 1. Entonces, para componer las funciones teníamos que definir a x de la función f como toda la función g. Entonces, como podemos ver acá, x está definido como x más 1 hacia la función g, y al hacer la operación, el programa nos arroja este resultado. Como podemos ver, toda la función g fue reemplazada por la x de la función f y pues queda elevado al cubo, como podemos ver acá. En teoría así era el ejercicio. En este caso teníamos que, ya teniendo el resultado de f contenido g, teníamos que multiplicarlo por x y hallar el resultado, y posteriormente tenemos que hacer lo inverso, hacer la operación g contenido f, y como expliqué, en este caso teníamos que reemplazar toda la función f en el x de g para hallarlo. Así que en teoría eso era lo que tocaba hacer en este ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio número 7. ¿Qué decía el ejercicio número 7? El ejercicio número 7 nos daba unas funciones y las cuales teníamos que hacer la gráfica y decir si era función 1 a 1 o no, y si era función 1 a 1 encontrar su inversa. Así que voy a explicar los dos casos. Primero tenemos la función raíz de x menos 1, esta es su gráfica, y entonces la conclusión es que la función es 1 a 1, ya que para todas las parejas ordenadas x, y pertenecientes a la función, los valores de y no se repiten en ningún momento. ¿Qué significa? Que si trazamos una línea horizontal por medio de la función, la gráfica de la función, vemos que la línea solo va a cortar en un punto, por lo tanto los valores de y solo van a estar presentes con un valor de x, y por lo tanto es una función 1 a 1. Entonces, si es una función 1 a 1, su inversa existe. Entonces la inversa de raíz de x menos 1 es x al cuadrado más 1, porque la inversa de la raíz es el exponente al cuadrado, y la inversa de la resta es la suma. Acá vamos a tomar un ejemplo de una función que no es 1 a 1. Por ejemplo, esta, que es un valor absoluto. Entonces tenemos el valor absoluto de x más 1. Esta es la gráfica, el valor absoluto, esta es la gráfica, y concluimos que la función no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque si trazamos una línea horizontal va a cortar en dos puntos. Por lo tanto, dos valores de y van a estar en un x. Por lo tanto, para todas las parejas x, y pertenecientes a la función, los valores de y se repiten, por lo tanto no existe su función inversa. Ese era prácticamente el ejercicio número 7. Y para finalizar, el ejercicio número 8, en este se nos dan unas funciones trigonométricas. Teníamos que graficarlas y encontrar amplitud, frecuencia y periodo. En esta tenemos a 1 más seno de x, la cual está graficada en azul, como podemos ver, y seno de x, que está graficada en rojo. ¿Para qué hice esto? Para ver el desplazamiento que tiene. En este caso se desplazó una unidad hacia arriba. Entonces, la amplitud, ¿por qué es 1? La amplitud es 1 porque el número que multiplica seno es 1. La frecuencia es 1 gracias a que el número que multiplica a x en la función es 1. Y el periodo se halla con la fórmula 2pi dividido la frecuencia
Entonces 2pi dividido la frecuencia que es 1 es igual a 2pi. Pero podemos ver casos donde no